para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Podemos ver aquí en esta parte que en un principio, ¿no? Fue el deseo, más que nada sí fue un engaño de Satanás, pero fue también parte de lo que ella aceptó y decidió al final ceder, ¿no? Ceder a esta idea, a este pensamiento que finalmente causó la muerte, destrucción. Así es, Janine. Así es, mira, algo que complementando así que es muy interesante saber cómo se originó. Y creo que también es como para identificar en la parte de que hay gente que dice que si esto es bueno es malo. Hay gente que tiene una postura, pero vamos a partir de vamos a ir desde el diccionario, desde lo que se comenta generalmente. Uh-huh. ¿En qué consiste el tema del orgullo? Básicamente, por ejemplo, si cualquier persona que quiera consultarlo, ya sea en internet o en alguna parte o en un diccionario, el término de ser egoísta, o en este caso soberbio, o hasta orgulloso, tiene todas esas distinciones de aquella persona que tiene un exceso, se sobreestima a sí mismo de tal manera que se siente mayor o mejor por encima de los demás. Es decir, puede ser una actitud o puede ser un sentimiento del corazón, que justamente como lo que comentabas, sí es cierto que cuando en este caso Satanás estaba delante de Dios y quiso ser como Dios, eso surgió en su corazón, esa maldad fue maquinada en su corazón. ¿Eso qué significa? Si él, siendo un ser angelical, en algún momento tuvo esa actitud en su corazón, si nos vamos aquí en un contexto humano, dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, significa no hay ningún justo. No digo que si para bien o para mal, pero todos los seres humanos en nuestro corazón tenemos esa raíz de orgullo. ¿Qué significa? Que todos los días vamos a tener que decidir entre el orgullo y entre un corazón de humildad. Así es, y como lo decía Yaneli, esto de Satanás en Ezequiel 28 habla muy bien específicamente de esto, si tú lo quieres buscar, y dice que era un ángel de luz. Él era hermoso, de buen parecer, a lo mejor guapo, yo no lo sé, pero él se jactó de eso, y como decía Jorge, el orgullo es un exceso de sí mismo a veces, es una actitud del corazón, pero aún reflejado en cuántas personas o aún en las cosas que dices, te jactas de lo que hay, de lo que dices, yo tengo esto, yo tengo aquello, o yo soy así. Eso también es orgullo, es vanagloria de sí mismo, es jactarse de sí mismo. Así es. Algo que, complementando lo que decía Jorge, es muy cierto, y lo que ahorita hablabas, ¿no? Del sí mismo. Prácticamente en Isaías 14, 12, 15 habla de la caída de Lucifer, que dice, como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, ahí entra el orgullo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, voy a presidir en el monte de los dioses, o sea, con minúscula, dioses, muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahí estamos hablando del orgullo, de la soberbia que había en el corazón, precisamente de Lucifer, y cómo en ese momento Dios lo quita del cielo para mandarlo pues al infierno. Entonces, qué fuerte sí. Es el espíritu de orgullo. O sea, si sí. Lo estamos viendo, que es algo que te aleja de Dios, es algo que aborrece Dios. Y es algo que, de verdad, cuando estaba yo leyendo este tema y poniéndolo a mi vida, de verdad te sorprende cómo
o sea, te desnudas prácticamente ante los ojos de Dios y dices, verdaderamente en mi corazón hay orgullo, hay soberbia, hay vanidad, hay egoísmo. Y eso no nada más ha sido para mí, también si nos estás escuchando, es algo que también desde raíz nos está mostrando que vino una raíz de orgullo en el caso de Lucifer, y que también está viniendo, lo que decías, Jane, desde Adán y Eva, ¿no? Desde ahí vino también transmitiendo ese orgullo de querer ser más que Dios, y de ahí vino una consecuencia. Así es, vino una consecuencia y hay características acerca del orgullo. El orgullo es presumido, quiere sobresalir siempre. A veces una persona va a querer sobresalir, y en este caso Satanás quería hacer eso, quería ser más que Dios mismo, quería sobresalir, y por eso también tenemos que examinar nuestro corazón y ver de qué manera estamos tratando nosotros, aún con nosotros mismos, como lo decía Jackie, examinarte si a lo mejor tú sientes en este momento que necesitas tratar este tema. La primera cosa es pedirle perdón a Dios acerca de esto. Y también dice que el orgullo es deshonra y reclama y demanda atención. Muchas veces la persona orgullosa va a querer que le estemos dando todo a ella y que le estemos dando atención en cierta forma. Sí es. Y bueno, viendo todas estas, lo que acabas de decir, Clau, continúa. Nos vamos a un corte y en un momento nos seguirá platicando Jane. En Restauración, tu opinión es la más importante. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Y danos tu comentario sobre el tema. Regresamos después del corte. Participan en la rifa. Así es. Jane nos estaba comentando algo antes de irnos al corte comercial. Sí, pues estábamos hablando del orgullo, sobre que el orgullo es una sobreestimación de ti mismo, en la cual te refieres a un nivel pues fuera de lo que sería común o normal, ¿no? En ese caso Dios habla sobre también, dice, no tengas mayor estima que la que deberías de tener, ¿no? Y es muy importante siempre tener en cuenta esto, porque regularmente dices, no, pues es que sí, Dios no quiere que de plano me gloríe en nada, sino que sí toda la gloria le dé a Él, pero eso no quiere decir que niegues lo que realmente tú has hecho o logras, o las cosas que Dios te ha dado, ¿no? Como bendición en tu trabajo, en la escuela, en donde te desarrollas, es parte de algo que Dios te permite lograr y es una bendición, ¿no? Sí, mira, yo creo que en lo práctico, ahorita que comentas toda esta parte, en lo práctico puede ser esto. Por ejemplo, una forma fácil de identificar el orgullo, si soy una persona orgullosa, es, por ejemplo, qué bueno que creo que tiene que ser algo normal, que cada persona podamos comprender que somos especiales para Dios, que somos hechura de Dios, que Dios cuando nos vio y nos creó y nos dio la oportunidad de tener vida aquí en la tierra, Él dijo, bueno, te voy a crear, te voy a dar propósito, pero te amo tanto que no te voy a dejar igual. Te amo tanto que voy a enviar a mi hijo y te voy a dar una esperanza viva y real. Pero después pasan un proceso cuando igual y conoces de Dios o igual y no conoces de Dios. ¿Qué significa? Que todos los días vamos a estar tentados y de alguna manera probados, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. ¿Qué quiere decir? Que el corazón es una forma de describir quién eres en realidad. A lo mejor tú puedes venir al trabajo, a la escuela y todos te preguntan, ¿cómo estás? Y tú puedes decir bien. Bueno, si eres mujer vas a decir toda una plática y a detalle. Pero si eres hombre, a lo mejor tú no, estoy bien. Y vas a llegar a la casa, a lo mejor cansado del trabajo, en este caso los chicos, sales de la escuela, tu mamá te dice, oye, ¿cómo te fue? Bien, mamá, ¿qué hiciste? No, pues nada. Es una actitud tan tajante. Pero a lo mejor ese día te fue mal.
A lo mejor ese día un amigo te lastimó ayer o tronaste con alguien. Y es decir, tú comienzas poco a poquito a ocultar. Una característica que yo he aprendido con el tiempo y que he indagado, dicen por ahí, y esto es bien importante que pongas atención, dicen, el espíritu del orgullo es como un espíritu con 1000 máscaras. ¿Por qué? Porque puede ser una cara de soberbia, que yo comienzo a pisotear a la gente, a hacer bullying, a sentirme mucho más que otras personas. Me siento, ya es una actitud incorrecta, que de alguna manera comienzas hasta a despreciar a tu prójimo, ¿no? Es decir, el amor, ese respeto que deberías demostrar con la gente, ya sea que la conozcas o no, en este momento tu corazón, no sé, a lo mejor estás enojado y buscas desahogarte con alguien, y pues no es así, ¿no? La otra, en un contexto hay muchas cosas prácticas, que por eso me acuerdo, esta conferencia cuando dieron esto, es que es como una máscara que te pones, y hay otra gente que el sentido no solamente es una soberbia de aplastar a la gente o a los demás, también la depresión es otra forma contraria, es decir, no, es que nadie me quiere, es que no necesito de los demás, es que nadie me entiende, y de pronto tú comienzas a sentir, no, es que yo no necesito de nadie, y te bloqueas, pero ese es un orgullo contrario, pero sigue siendo orgullo, es decir, como que queremos evadir la realidad, de alguna manera, es decir, tenemos que aprender a identificar todas esas áreas de orgullo o actitudes de orgullo o sentimientos de orgullo, porque al final tiene una consecuencia muy grave. Hablando de esto, ahorita que lo decía Jorge, yo encontré en un libro que se llama Orando la Palabra de Dios, y les voy a leer este pedacito que encontré. Dice: yo soy el orgullo, soy un tramposo. Te privo del destino de Dios que Dios te dio, porque tú demandas que no sea o que no se manifieste la voluntad de Dios. Te privo del conocimiento porque tú mereces más que eso, y te privo del conocimiento porque tú lo sabes todo. Wow, esto me impactaba a mí, porque decía, ¿de qué forma el orgullo llega a afectar tanto el corazón de una persona, como lo decía Jorge, que se ve reflejado, nuevamente lo decimos, y aún en el diario vivir, ¿no? Una persona que se cree o que puede llegar a ser deprimida, yo lo merezco todo, yo no necesito de nadie, porque creen que lo saben todo, o creen que simplemente ellos pueden solos, ¿no? Se vuelven autosuficientes. Así es, mira, perdón, otra vez regresando con un ejemplo muy práctico. La otra vez estábamos dando un taller, estábamos con personas de todas las edades, con jovencitos de 13 a 15, de 15 a 25 y adultos. Y cuando comenzamos a hablar de un cierto tema, había gente que decía, es que esto ya me lo sé. O sea, ¿tú qué me vas a enseñar? O sea, con una actitud, y quieras o no, es una actitud también de soberbia, porque cuando alguien es humilde, o sea, nadie puede decir aquí en el mundo que ya lo sabe todo. Pero cuando tú te resistes a aprender, es decir, en una parte estábamos también compartiendo una parte de la Biblia, y nos decía un niño, es que ya me lo sé. Obviamente, pues de la actitud de un niño a un adulto, cuando es resistencia, y muchas veces Dios quiere depositar una palabra en tu corazón, quiere darte esperanza, puede hablarte por la Biblia, puede hablarte por una persona, puede hablarte por muchas formas, pero como tú y yo ya pusimos una pared entre yo no necesito de ti, o ahora no necesito nada de ti porque me siento tan bien, es donde, como la lectura que comentabas, a veces hasta una actitud de no querer aprender puede decir mucho de esa actitud que está oculta en nuestro corazón. Así es, y algo que acabas de decir es muy cierto. Muchas veces por el orgullo no nos va a permitir crecer en muchas áreas de nuestras vidas, así sea en la escuela, así sea en el trabajo, en donde estés. Por el orgullo nunca vas a crecer, o sea, siempre vas a estar estancado
puesto que es importante saber aprender de los demás. Es muy importante porque a veces pensamos que lo sabemos todo, como decías, Jorge, pero en realidad te quedas todavía, o sea, un ejemplo tan sencillo también, ¿no? Ahorita los niños de ahora son muy rápidos para la tecnología, o sea, saben más que tú, de verdad, sí, saben muchísimo más que tú, y si también no eres humilde de aprender esa parte de ellos, te quedas todavía en la época de las cavernas, ¿no? Así lo hablamos así. Entonces, sí es muy importante esta parte del orgullo, que por eso no puedes crecer. Gracias, y aquí vamos a un corte y regresamos. En Restauración, tu opinión es la más importante. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Y danos tu comentario sobre el tema. Regresamos después del corte. Esta es la señal que une a Puebla. Ahí los puedes volver a escuchar. Ahora sí regresamos a lo que Jorge nos comentaba. Algo que estaba ahorita recordando y que va mucho a este tema y de una manera muy práctica. Yo tuve la oportunidad de conocer de la palabra, porque mi mamá, ella le gustaba leer, y la palabra me refiero obviamente a la Biblia, y a los 5 años me comenzó a compartir de quién era Jesús, y poco a poquito me comenzó a enseñar las historias bíblicas, y se me hizo muy interesante. Poco a poco, obviamente como a los 12 años, yo tuve un encuentro con Dios, donde yo comprendí que necesitaba de un Salvador, donde comprendí que pese a que era un niño, pues tenía mis momentos rebeldes, mentía, le robaba a veces el cambio cuando iba a la plaza, y en fin, como muchos de los niños, pues yo tenía cierta maldad en mi corazón, y esa parte la fui aprendiendo a su lado. Pero cuando yo tomé conciencia un poquito más fuerte a los 13, 15, 18 años, obviamente me encantaba leer la Biblia, me encantaba aprender, pero llegó un momento donde como que mi actitud fue, es que ya no lo sé. O sea, como que de alguna manera, pues sí, es que cuando alguien me quiere hablar de la Biblia, sí, ya lo leí. Pues que llegué a los 20 y tantos, y obviamente mi actitud, ¿por qué? Porque había yo aprendido parte de la Biblia. Los domingos iba yo a congregarme, a recibir, y de alguna manera, ¿qué pasó? Tuve una actitud de soberbia. A veces la soberbia, cuando Dios te quiere hablar una y otra vez, es como resistirte a su amor. Es como cuando Dios te dice, quiero recordarte, hijo, te amo, te quiero dar sueños, te quiero dar propósitos, te quiero dar esperanza, te quiero hablar otra vez por medio de la Biblia, en fin, de muchas formas. Pero ya mi corazón estaba un poco duro. Algo que yo animo a todos los que nos están escuchando, una forma de identificar la soberbia también te seca, la soberbia también te amarga. La soberbia hace que a veces que cuando tú y yo estamos orando o queremos platicar con Dios, a veces sentimos que no nos oye, porque la soberbia seca el amor. Y justamente eso es lo contrario que dice Dios. Una vez alguien me dijo, mira, Dios te ama aunque tú no lo ames. O sea, así de grande es Dios. O sea, Dios te ama, aunque tú te equivocaste, Él te ama. Aunque tú mentiste, o sea, su amor es tan demasiado, pero lo único que Él quiere es que tú te arrepientas para que otra vez se reconcilie tu relación con Él. Eso es muy cierto. El orgullo es una de las cosas que hace es que te vas alejando de Dios. ¿Por qué? Porque dices, ya lo sé todo, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿O para qué voy a orar si Dios no me escucha o no me ha respondido lo que yo quiero? Y tú quieres o queremos muchas veces que Dios haga nuestra voluntad, cuando Él nos dice, a ver, espérame, es mi voluntad, no la tuya, tranquilo, por ahí no va la cosa. Te voy a leer algo que está en Proverbios 16-18 y es en la traducción al lenguaje actual, porque me gustó esta traducción. Dice, el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa, así que cuidado, porque el orgullo nos lleva al fracasar. Así es, y bueno, pues realmente recordar, ¿no? Que fuera de todos los logros que podamos tener o las
no sé, los premios, Grammy, medallas, reconocimientos, o por ejemplo en el caso del Face, ¿no? La gente, ¿no? Que te ama, ¿no? Que tú me gusta. Los me gustas, así es. Aún, o sea, a pesar de eso y aparte de eso, reconocer que tu origen, ¿no? De dónde proviene. Si no fuera por el aliento de vida que Dios sopló sobre nosotros, no estaríamos aquí, ¿no? Que en un principio de dónde venimos, y que si no fuera por su voluntad y por toda su creación y el propósito que aún te mantiene aquí en esta tierra, pues nada de eso sería posible. Y pues simplemente saber, ¿no? Que tienes tú una identidad y un origen que parte de Dios, que fue quien te creó, y volver a regresar a esto para que puedas entender en realidad cuál es el propósito perfecto, agradable que Dios tiene para ti. Así es. Algo que acabas de, para complementar, como dice en Lucas 14:11, dice, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Muchas veces pensamos que las cosas malas también es orgullo, pero a veces hay cosas buenas que Dios ha puesto a nosotros, dones y talentos, que también a veces nos llega a tomar esa identidad de orgullo. Porque tú a lo mejor puedes ser muy apto para muchas cosas, de verdad se te da, hay muchos que son buenos para hasta un chiste, ¿no? Y tú a lo mejor no, pero es la parte que Dios te da de identidad igual, ¿no? Pero ya cuando lo tomas en lugar de modestia, a orgullo, entonces también eso te puede cegar. Pensar que estamos bien o que todo es correcto, cuando en realidad puede ser tu piedra de tropiezo para muchas decisiones o para muchas acciones que también pues en la vida te suele suceder, ¿no? Cuando supongamos, hay muchas veces que cuando estás en un trabajo y en ese trabajo pues te contratan y todo eso, y te contratan por tus habilidades, pero cuando tú estás dentro y a veces no sabes cosas dentro del trabajo, por el orgullo nunca quieres ser humilde para aceptar que también tienes derecho a aprender y te va a permitir no nada más aprender, crecer cuando reconoces que no todo lo sabes. Así es. Algo también que ahorita me venía a la mente, por ejemplo, Jesús es nuestra referencia de humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es Dios, y siendo Dios dice que dejó su trono, y al dejar su trono vino a la tierra y se hizo hombre, y se hizo como uno, como nosotros, y después de ser hombre dice que Él vino a rescatarnos, a la humanidad, muriendo en la cruz por nuestras fallas, por nuestros pecados. Pero Él dice que padeció en la cruz, que fue quebrantado, que sufrió mucho yendo a la cruz. Pero una vez que fue y sufrió en la cruz siendo rey, o sea, la gente se burló de Él, lo maltratamos, le maldijimos, no creímos en Él. Pero Él, siendo todavía Dios, dice que tomó a 12 discípulos, como dices tú, que eran diferentes, sí, pero que los transformó a través de su humildad y su sencillez de corazón. Regresamos, vamos a un corte comercial. En Restauración, tu opinión es la más importante. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Y danos tu comentario sobre el tema. Regresamos después del corte. Tú nos puedes marcar, aún estás a tiempo. Tienes todavía unos 5 minutos y los teléfonos son 273-3301 y 273-3302. Así que te invitamos a que nos llamen. Antes de irnos al comercial, Jorge estaba hablando algo muy cierto acerca de la cruz. Y yo te quiero leer algo que está en Juan 1. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Habla toda la historia, pero nos está hablando acerca de que Jesús es la luz. Jesús es el enviado de Dios para salvarnos de todos nuestros pecados, y el orgullo es un pecado. Dios lo dice claramente en la Biblia, Él aborrece a la persona orgullosa, pero exalta al humilde. Sí. Entonces, si tú sientes que en tu corazón tal vez estás pasando, o en este momento te estás dando cuenta de que hay un poco de orgullo en ti, de soberbia, de egoísmo, te invitamos a que el primer paso es reconocerlo y decirle: Dios, aquí está mi corazón, hoy te pido perdón, hoy quiero aceptarte. Como lo decía Jorge hace un rato, el único que puede salvarnos y al que ha sido enviado es Jesucristo, por esa cruz en la cual padeció Él. Así es. Ahora sí que ya concluyendo el tema, yo invitaría, obviamente comenzando desde mi parte, he aprendido con Dios que un primer paso es lo que acabas de decir, es reconocer mi condición, reconocer que necesito de Dios, reconocer que todo lo que tengo proviene de Él, como dice su palabra. No hay nada que tú que tengas que no venga de Dios. Es decir, cuando tú y yo invitamos a Cristo a que venga a gobernar nuestro corazón, Él se mete como a una casita, y todo aquello que está sucio en esa casa, en ese hogar, en ese corazón, Él comienza a limpiar. ¿Va a doler? Sí, va a doler el proceso. No es fácil, pero es con seguridad. Él nos va limpiando con el poder de su palabra. Si tú tienes una Biblia en casa, te invitamos a que tú puedas ir leyendo. Los proverbios hablan mucho de la sabiduría, hablan mucho de la soberbia, hablan mucho de la humildad, y dice la palabra que la misma palabra de Dios te va limpiando, te va transformando. Pero es necesario invitar a Jesús a que Él sea tu Señor, a que sea el Rey, y justamente esa soberbia, ese orgullo con el que batallamos, Él va poniendo palabras y después se convierte en gratitud. Como dice Juan, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y algo que me encanta, dice: porque separado de mí, nada puedes hacer. Es tan verdad esa palabra que dice: separado de mí, nada puedes hacer. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús no podremos llegar al Padre. Sin Jesús no podremos de verdad ver nuestra condición. Sin esa palabra, porque el verbo, dice, el verbo se hizo carne. Así es. Entonces ese verbo es la palabra que te va a enseñar y te va a escudriñar, porque el orgullo es así. A veces no lo vemos, no lo palpamos, pero cuando otra persona nos hace también ver, ser humildes para aceptar que también pues no somos las personas correctas en muchas áreas de nuestra vida, pero también Dios te muestra esos errores para que Él se manifieste y te haga verdaderamente que crezcas y sigas adelante. Así es. Y bueno, también recordar que el sacrificio de Dios, tan así es el amor, como decía, tan así es el amor de Dios, que podemos ver, o sea, que quién más en esta tierra o en este mundo te puede amar tanto, que dé su vida, todo por ti, aún su propia sangre. Es incomparable, ¿no? Y bueno, hay un versículo que dice en Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hasta que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, sí nos va a costar trabajo seguir a Cristo, sí nos va a costar trabajo hacer su voluntad, y todos los días vamos a batallar contra esa ley de pecado que hay en nosotros, que está dentro de nuestra naturaleza. Pero eso sí, Dios como buen guerrero, como buen
buen pastor, buen guerrero hasta el fin, llegó hasta la meta, hasta el final, sin desmayar. Entonces yo creo que es nuestro gran ejemplo para seguir nosotros también el camino hasta el final. No te quedes en el camino. Así es, no te quedes en el camino. Jesús es el mejor ejemplo que podemos tener de humildad. Cuando Él vino, se hizo hombre por nosotros y sufrió y padeció en esa cruz. Pues hemos llegado a la parte final, a donde viene la rifa. Así que vamos a pedirle a Jackie dónde están los papelitos para la rifa. Las tres tazas. La primera es para Elena Luna Hernández, felicidades. La segunda taza es Armando Aparicio Méndez, felicidades, la segunda taza. Y la tercera, que es Rosalinda Gindández o Hernández, no sé, pero aquí está como Rosalinda Gindández. Felicidades. Bueno, los 5 ganadores de los pases dobles es Gerardo Cañongo, el profesor Macario Cañongo, Josefina González, Blandina Bolaño y María Dolores Peña. Ustedes 5 son los ganadores de los 5 pases dobles. Y en el caso de sería lo de aparte de los postres y el juego de vasitos, es déjenme rapidísimo quiénes son. Ya se pegó. Enrique Márquez Hidalgo, te ganaste un juego de vasos, y el de postres para Leticia Soyica, así es. Así es. Tienes que pasar por tu regalo aquí a las oficinas de 5 Radio de lunes a viernes en un horario de 9 a 7 de la mañana. Y es importantísimo, sobre todo para tus pases dobles, que traigas tu identificación para que puedas recoger tus regalos y pases por ellos. Pues la verdad es que estamos encantados de haber estado con ustedes. Ha sido un programa maravilloso, extrañando a Huguito, al que le mandamos saludos. Saludos y felicidades. Extrañamos a Carlita también. Así que nos vemos el próximo programa. Gracias por escucharnos. Esta que les hablo es Claudia Chávez. Es un gusto. Y muchas gracias por la invitación. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Buena tarde. Bendiciones, hasta luego.